Capítulo 46. Ambos ancianos observaron mientras el rubio se alejaba volando en un resplandor rojo de furia. Pero mientras Vasco estaba muy preocupado, Sun Wukong solo miró una vez en dirección al rubio antes de resoplar y agarrar los pantalones de Vasco. No te preocupes. El que va a morir se lo merece. DXD. Igor se lanzó hacia adelante y su objetivo entró en su campo de visión. Pudo ver que el hombre vestía una bata con una capucha que le cubría la cabeza. Pero a la rubia no le importaba su apariencia. Todo lo que pudo ver fue que su hermana estaba luchando por escapar y este hombre estaba a punto de inyectarle una sustancia. En ese momento, todo lo que Igor vio fue rojo. La pura rabia pura derivada de la furia primaria resultó en un rugido de ira que sacudió los alrededores y aturdió al secuestrador. Raa. Sui. Auge. El hombre ni siquiera pudo reaccionar adecuadamente antes de que su cabeza volara en pedazos por el golpe de Igor. El impacto fue tan rápido y poderoso que todo, desde el cuello hasta arriba, se hizo añicos antes de ser arrojado en diferentes direcciones por la fuerza del golpe. La escena fue tan espantosa que si Asia la hubiera presenciado, habría quedado traumatizada. Afortunadamente, Igor la había arrancado de su posible secuestrador y la arrojó a un lado antes de asestarle el golpe final. Con el cadáver ahora sin cabeza a punto de caer, Igor inmediatamente prestó atención a Asia que se había tapado los oídos y estaba en posición fetal. El crujido de los huesos al romperse y explotar aterrorizó por completo su mente joven y frágil. Aunque no presenció la espantosa escena, solo los aspectos auditivos fueron más que suficientes para que ella temblara de miedo. La pequeña rubia estaba tan asustada que Igor no perdió el tiempo y se apresuró a acercarse a consolarla. Se arrodilló y la abrazó. Inmediatamente, Asia apartó las manos de sus orejas y rodeó su cintura con sus brazos. Enterrando su cabeza en su pecho, no consideró si él era un enemigo o no. Todo lo que quería en ese momento era aferrarse a la fuente de consuelo más cercana. Igor se sorprendió momentáneamente pero no la rechazó. Le frotó la espalda mientras murmuraba palabras de consuelo una y otra vez. Está bien. Está bien. Está bien. El propio rubio también estaba presa del pánico. En ese breve momento en el que el secuestrador estaba a punto de inyectarle a Asia la jeringa, sintió más pánico que miedo. Era un miedo que venía de lo más profundo del corazón, el mismo miedo que surge cuando casi se pierde a un ser querido. Por lo tanto, estas palabras de consuelo no fueron solo para Asia, sino también para él mismo. En su mente, seguía diciéndose a sí mismo que todo había terminado. Había una pequeña parte de él que cuestionaba la racionalidad de todo esto. Sentir un afecto tan inmenso por una niña que acababa de conocer era completamente irracional. Pero esa pequeña parte desapareció lentamente bajo las enormes oleadas de afecto que ahora albergaba hacia la pequeña Asia. Todo lo que sabía era que sus sentimientos eran genuinos. Asia era familia y eso era más que suficiente para él. Los cómo y los porqués los debían considerar las personas más inteligentes. Simplemente se dejó llevar por su instinto. Sun Wukong y Vasco se mantuvieron alejados de las dos rubias. Si bien Vasco insistió repetidamente en correr hacia su nieta sustituta, Sun Wukong lo detuvo. El viejo sabio sabía que Igor era como una gallina que protege a sus polluelos. Si algo remotamente peligroso se acerca a ellos, puede atacar. Y tras echarle un vistazo a Vasco, parecía completamente peligroso. Con su físico absolutamente musculoso, la falta de flacidez haría que cualquiera se preguntara si realmente era un anciano de unos 70 años. Si no fuera por su cabello lleno de canas, muchas personas preferirían ser asesinadas a golpes antes que creer que Vasco Estrada era un hombre lo suficientemente mayor como para convertirse en su antepasado.
De pie con los brazos cruzados, le tomó un tiempo suspender temporalmente la idea. En cambio, decidió abordar una pregunta que tenía y que recientemente había surgido en su mente. Viejo Sol. Me estuve preguntando desde hace bastante tiempo. ¿Por qué ese niño trata a mi pequeña Asia como a su hermana? ¿Es un yokai que se imprimió en ella? Sun Wukong convocó a su bastón y lo golpeó despiadadamente en la cabeza. ¿Tus sentidos se oxidaron después de todos estos años? Concéntrate en su aura y siéntelo adecuadamente. Vasco se frotó la cabeza a regañadientes y extendió sus sentidos hacia Igor. En ese instante, todos sus agravios se desvanecieron cuando finalmente sintió que Igor era realmente humano. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Decir que estaba sorprendido era quedarse corto. Hasta donde llegaba su conocimiento, era imposible que los humanos usaran ki. Era una regla universalmente reconocida que se conocía desde hacía incontables años. Vasco no pudo evitar mirar nuevamente a la rubia. Aunque era viejo, su vista seguía siendo muy superior a la de un humano normal. Así pudo escudriñar a la rubia en detalle. En el transcurso de 10 segundos, sus ojos se abrieron gradualmente y se dio cuenta de la profundidad de la anormalidad de Igor. Él realmente es humano. Si de algo se enorgullecía Vasco eran de sus sentidos, sobre todo después de haber contado con la tutoría de Sun Wukong. Después de haber luchado contra numerosos enemigos que adoptan forma humana, poder reconocer su raza era absolutamente vital, especialmente en sus últimos años cuando se disfrazaron para acercarse y asesinarlo. Ante tal descubrimiento, el anciano exorcista no pudo evitar volverse hacia Sun Wukong, quien sonreía para sí mismo. Viejo Sol. ¿Cómo es esto posible? No hay absolutamente ningún rastro de herencia yokai que pueda encontrar dentro de él. La sonrisa de Sun Wukong solo se hizo más amplia. Por supuesto que no puedes. Incluso yo nunca había visto un escenario así antes. Ni siquiera los arios que vinieron antes que él podían usar ki. Me hace preguntarme si despertó una especie de mutación en el linaje o algo más. En comparación con antes, a Vasco no le sorprendió la herencia aria de Igor. Lo había sospechado por su apariencia y el poder que tenía. Pero en lugar de preocuparse, sintió orgullo. Miró hacia Sun Wukong con una sonrisa. Viejo Sol. Mi raza humana tiene otro miembro poderoso en sus filas. Ligera contracción de la vena. Sun Wukong solo miró hacia otro lado con un resoplido antes de responder. HMPH. Pensé que la paliza que te dio reduciría esa arrogancia tuya. Vasco puso una mano en su cintura mientras reía a carcajadas. Sabiendo que había irritado al viejo sabio, no pudo evitar darle un golpe. Ja. ¿No escuchaste al muchacho? Tienes 10 años para preparar esas nalgas para una paliza, viejo Sol. Abultamiento de la vena. Tú, punk. Así es como les hablas a tus mayores. Mira cómo te disciplino. Vasco no se tomó en serio la amenaza de Sun Wukong. Ja, viejo Sol. Me recuerdas los viejos tiempos. Hace unas décadas, las bromas amistosas como esta eran la norma entre ellos. Durante la Segunda Guerra Mundial y unos años después, Vasco pasó mucho tiempo con Sun Wukong cuando estuvo desplegado habitualmente por todo el mundo. Sabiendo que Vasco estaba tratando de irritarlo, el viejo sabio simplemente se burló. TCH. Incluso como anciano, todavía estás molestando, maldito punk. En lugar de irritar más a Sun Wukong, Vasco sonrió mientras miraba en dirección a Igor y Asia. Todavía podía recordar las numerosas veces que varias personas del mundo sobrenatural intentaron matarlo por interferir en su intento de destruir a los arios. Si Sun Wukong nunca hubiera interferido ni le hubiera enseñado algunas de sus habilidades, no habría vivido lo suficiente para crecer y ganar una corona blanca. Al contemplar la conmovedora escena que se avecinaba, Vasco habló. Gracias, viejo Sol. Si no me hubieras salvado, no estaría vivo para ver esto. Allí mismo, acunada en el regazo de Igor, Asia ya se estaba quedando dormida mientras la rubia mayor se rascaba el cuero cabelludo con absoluto cuidado. La mirada gentil en su rostro era tan pacífica en comparación con su bullicio habitual que Sun Wukong no pudo evitar estremecerse de incomodidad. Cubriéndose la cara con la mano, miró hacia otro lado. Esto es demasiado normal. El Igor que conozco no es así. Había literalmente destellos alrededor del rostro de la rubia. La gentileza en su mirada y el cuidado en sus ojos era completamente opuesto a la expresión absolutamente asesina en su rostro apenas unos minutos antes.
Incluso ahora, esta imagen de serenidad fue arruinada por el cadáver decapitado del ex secuestrador, lo que provocó que se formara un charco de sangre en el lugar. El hecho de que Igor pudiera acariciar casualmente a Asia con un cadáver a menos de 5 metros de él fue la única razón por la que Sun Wukong estaba seguro de que la rubia no era una impostora. Había numerosos trozos de hueso, carne y materia cerebral que actuaban como fertilizante improvisado, pero la rubia ni una sola vez se inmutó. Era como si aparte de él y Asia, no existiera nada más. Vasco no entendía por qué el viejo sabio temblaba. Solo pudo mirar confundido mientras Sun Wukong se cubría la cara. No entiendo lo que está pasando por la cabeza de este viejo mono. Sé que le habría hecho cosas mucho peores a esa escoria y aún así acuñaría a mi adorable nieta con amor. DXD. Punto punto punto. Punto punto punto. Punto punto punto. Todos los exorcistas que rodeaban el área se miraron en silencio unos a otros con torpeza. Ninguno de los dos sabía si debían retirarse o asegurar la zona. Y tal como estaban las cosas, ninguno de los dos tuvo el valor de acercarse a Vasco, especialmente con Sun Wukong en la mezcla. Todavía recordaban vívidamente cómo de repente no podían moverse cuando intentaron intervenir en la pelea entre Igor y Vasco. Eran conscientes de quién era el responsable y eso solo aumentó aún más sus sentimientos de vacilación. A pesar de ser élites de primera clase, todavía eran humanos también, maldita sea. Así que ¿qué hacemos? Por desgracia o por suerte, la pregunta de aquel exorcista fue escuchada por Vasco. Inmediatamente, el exorcista más fuerte bramó. ¿Qué están esperando, malditos desperdicios? Aseguren el perímetro inmediatamente o triplicaré su entrenamiento esta noche. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Inmediatamente, se movieron con precisión silenciosa. Suosh, 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 suosh. Solo la amenaza de triplicar su entrenamiento fue más que suficiente para que se movieran a toda velocidad. Sus figuras borrosas recorrieron todo el Vaticano mientras lo sellaban tan herméticamente que incluso una mosca podría atravesarlo. Cualquier espía que intentara hacer pasar algún mensaje fue detenido de inmediato. No se sabe si fue el destino o un golpe de suerte, pero la reacción tardía de los exorcistas hizo que los espías se atrevieran a suponer que el Vaticano estaba al borde de la caída. ¡Qué equivocados estaban! En este momento, el mundo sobrenatural estaba al borde de la confusión. Numerosas existencias habían sentido el ki de Igor en el Vaticano y tenían mucha curiosidad por saber por qué la misma firma de energía que estaba en el Himalaya también había aparecido en el Vaticano. Si el Kaioken no alteró significativamente la firma ki de Igor, también podrían haberlo conectado con Kuo. Después de que ocurrieron dos eventos importantes y el repentino aumento de la seguridad en la iglesia, todos sintieron aún más curiosidad por saber qué sucedió exactamente. Sin embargo, al partido en cuestión no le importaba lo que acababa de hacer. En este momento, su única preocupación era Asia, que estaba durmiendo en su regazo. El cariño en su mirada no podía ocultarse en lo más mínimo. No te preocupes más. El hermano mayor Igor siempre estará aquí para ti, hermanita. Capítulo 47. Sin embargo, al partido en cuestión no le importaba lo que acababa de hacer. En este momento, su única preocupación era Asia, que estaba durmiendo en su regazo. El cariño en su mirada no podía ocultarse en lo más mínimo. No te preocupes más. El hermano mayor Igor siempre estará aquí para ti, hermanita. DXD. Barakiel estaba realizando lentamente sus movimientos en una pequeña isla remota propiedad de Grigori. Era un paisaje relativamente exuberante lleno de diversos arbustos y grandes arbustos. Algunos pinos salpicaban la isla, pero eran pocos. En lugar de hierba había arena blanca de playa que cubría toda la isla. De pie sobre esa arena estaba Barakiel en toples. También estaba descalzo, solo un par de pantalones negros lo cubrían. Con los ojos cerrados, su mente volvió a los dos momentos en que sintió la fuerza de Igor desde casi la mitad del mundo. Ese mocoso se ha vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Si esto continúa, incluso el hermano Azazel estaría en apuros para luchar contra él sin ninguno de sus Sacred Gears. Habiendo sentido las 30 veces Kaioken anteriores de Igor en el Himalaya y su repentino estallido en el Vaticano, Barakiel tenía claro que el rubio tenía una capacidad de combate máxima que se situaba en el extremo superior de la clase Dios, clase alta de Satanás.
Para Barakiel, este tipo de rápido crecimiento en el poder estaba al nivel de los portadores de Longinus, o ya lo había superado. Saber todo esto empujó a Barakiel a entrenar aún más duro. La arena se movió bajo sus pies mientras se movía lentamente con precisión cronometrada. Si bien sus movimientos parecían sin sentido, los músculos de su cuerpo estaban inmensamente hinchados por el sudor que goteaba por su frente. Aunque quedó desnudo ante el sol abrasador, Barakiel se mantuvo concentrado. Ocasionalmente, unos pocos crepitantes de relámpagos dorados escapaban de su cuerpo cada docena de segundos. En sintonía con esos breves crepitantes, de repente cambiaría de movimiento y explotaría con una ferocidad fría que provocaría que resonara un fuerte trueno. Pero él siguió moviéndose. Desde golpear lentamente hacia adelante hasta levantar la pierna en una patada alta y mantenerla en el aire durante un cierto tiempo. Después de que pasaran una docena de segundos, instantáneamente bajaría su pierna y golpearía hacia adelante, crepitando rayos sagrados apareciendo alrededor de su cuerpo como una faja dorada. Cada vez que realizaba sus movimientos, solo tenía un pensamiento en mente. Vuélvete más fuerte. Debo hacerme más fuerte. Por mi esposa y mi hijo, por mis hermanos y por mi raza, debo hacerme más fuerte. Con la llegada de Igor, Barakiel finalmente se dio cuenta de lo débil que estaba. Ese pequeño mocoso que apenas podía recibir un buen golpe de él sin quedar inconsciente lo superó por completo después de entrenar durante 10 años en su cámara del tiempo. Si bien a otros les pareció largo, para Barakiel fue poco tiempo. Todavía le impresionaba mucho hasta el día de hoy que todo lo que hizo falta fueron poco más de 60 años de entrenamiento para que el rubio pasara de ser un completo debilucho a una entidad mucho más fuerte que él. No había pasado ni una semana desde que Barakiel sintió el Demiki de Igor impregnar el mundo desde el Himalaya. Fue un shock tan grande para él que si el rubio hubiera hecho todo lo posible, no habría durado ni un segundo. Fue una revelación tal que solo sentir su poder le hizo redoblar por completo su entrenamiento. Además del aura del rubio, también había sentido numerosas y poderosas firmas de energía que habían permanecido alrededor de donde estaba Igor. Una parte de él estaba asombrada de que existieran tantas personas poderosas. Pero eso solo sirvió para recordarle que el mundo sobrenatural era amplio y que en él deambulaban numerosas existencias ocultas. Este hecho no hizo más que consolidar aún más su deseo de entrenar. Ya no estaban en la cima. A diferencia del principio de los tiempos, cuando se los consideraban muy fuertes, este ya no era el caso. Habían pasado numerosos años y habían surgido numerosas entidades. Con cada nueva generación que llegaba, superaban a las anteriores. Bueno, y Barakiel ya no quería ser superado. Con el sudor goteando por sus mejillas, evaluó más a fondo la situación actual. De las tres facciones, solo los caídos se han mantenido relativamente estancados. Los demonios tienen personajes como Sirceps y Ajuka, mientras que los ángeles tienen numerosos portadores de equipos sagrados y figuras como Estrada. Aunque tenemos algunos talentos aquí y allá, nuestro desarrollo es demasiado bajo y... Un ligero crujido de relámpago negro se formó alrededor de su cuerpo antes de que rápidamente volviera a convertirse en dorado. TCH. Ya es hora de que evolucionemos también. DXD. Ciudad del Vaticano, Italia. En un día agradable y soleado, las flores florecían y las abejas zumbaban a su alrededor para recolectar néctar. Los pájaros emitían encantadores cantos de apareamiento mientras las mariposas revoloteaban por los campos. Ese era el tipo de paz y serenidad que experimentaba la mayor parte de la ciudad. Sin embargo, en cierta zona del Estado del Vaticano Destello. Y Igor y Vasco estaban en un punto muerto. La atmósfera entre ellos era tan pesada que ni siquiera una mosca se atrevió a acercarse al cadáver que yacía en el suelo. Nubes oscuras metafóricas se cernían sobre las dos entidades de clase divina mientras se miraban fijamente hacia el infierno y de regreso. La única razón por la que no se había desatado el infierno era porque el pequeño rayo de sol por el que estos dos gigantes estaban disputando todavía estaba en el área. Para ser específicos, en los brazos del rubio estaba Asia, quien dormía pacíficamente sobre su hombro. Igor la abrazó con mucha fuerza como el hermano sobreprotector que era. Pero esa no fue la razón de la repentina situación tensa. A solo una puerta de Igor, Vasco estaba allí con las manos extendidas. Sus intenciones eran claras. Quería llevarse a Asia. Durante más de un minuto, ambas partes permanecieron en un punto muerto. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dimitir.
El objeto de su afecto era demasiado para que lo aceptaran. Sun Wukong solo actuó como un espectador dispuesto a ver un buen espectáculo. Al observarlos disputar en silencio sobre el honor de llevar a la pequeña rubia, el viejo sabio de repente tuvo la idea de simplemente agarrar a Asia y ver su reacción. Pero inmediatamente canceló ese pequeño pensamiento debido a lo nefastas que serían las consecuencias. Aunque era mucho, mucho más fuerte que ellos, sabía muy bien lo molesto que sería luchar contra dos cabezas huecas sin miedo a la muerte. Habiendo resuelto no permitir que sus pensamientos intrusivos ganaran, Sun Wukong silenciosamente decidió continuar observando la situación. Y la situación poco a poco se estaba convirtiendo en un caos. Saltaron chispas entre Igor y Vasco cuando el primero se negó a entregar a su querida hermana pequeña. Aunque Igor veía de Vasco como su ídolo, eso valía la pena en la situación actual. Bajo ninguna circunstancia iba a ceder y entregar a Asia. No importaba que durante los primeros años de su formación, Vasco Estrada fuera la persona a la que coreaba una y otra vez su nombre cada vez que estaba a punto de rendirse. No importaba que su ídolo estuviera frente a él pidiendo algo que pudiera lograrse fácilmente. Asia era innegociable y el rubio se mostró completamente firme en su postura. El infierno no tiene furia como la de un hermano sobreprotector. Igor estaba decidido a mostrarle al exorcista lo que pasaría si tocara tanto un solo mechón de cabello de Asia. Desafortunadamente para la rubia, Vasco no se dio cuenta o decidió ignorar la sutil intención asesina de Igor. Al igual que el rubio, Vasco era implacable y tenía paciencia más que suficiente para seguir esperando así. Estaba más que seguro de que en el momento en que Asia despertara, armaría un escándalo solo para acercarse a él. Era que a diferencia del gruñido del rubio, tenía una leve sonrisa en su rostro. Muchacho. Estoy esperando. Sin embargo, aunque su sonrisa parecía amable, el repentino aumento de la intención asesina que inundó los alrededores indicó todo lo contrario. Solo esta sencilla acción resumió que no estaba preguntando. Frente a este gigantesco hombre, la mayoría ya se habría acurrucado bajo su mirada. Pero Igor no era la mayoría de la gente. Coincidiendo con la mirada de Vasco, la rubia se mantuvo firme. Señor. No hay necesidad de preocuparse. Yo cuidaré de mi hermana pequeña. El rubio pronunció su declaración con respeto, seguridad y total autoridad. Solo porque respetaba a Vasco desde el fondo de su corazón, Igor no amplió el vocabulario del hombre con algunas palabras coloridas. Pero Vasco no estaba dispuesto a ceder. Asia era su nieta en todo menos en la sangre. Él deseaba profundamente abrazarla después de todo lo que había sucedido recientemente. Sin embargo, antes de que pudiera continuar luchando, un exorcista apareció rápidamente frente a él con una reverencia. Padre. El consejo requiere su presencia. Abultamiento venoso sutil. Por primera vez en su vida, Vasco deseó que la iglesia nunca existiera. DXD. Pasaron unas horas y el atardecer estaba a punto de alcanzar su clímax. Un hermoso resplandor anaranjado caía en cascada sobre toda el área y combinaba bien con los edificios de colores claros de la finca. Actualmente, Igor estaba sentado solo afuera en el césped. Había juntado sus rodillas mientras sus ojos recorrían el jardín de Vasco. Estaba en completo silencio, su mirada revelaba que estaba en contemplación. Cuando Sun Wukong se topó con esta escena, se despertó su curiosidad. Acercándose al rubio, se sentó a su lado. ¿Qué tiene tu cerebro dando vueltas como un mono persiguiendo plátanos? Igor pareció ignorar al viejo sabio, pero Sun Wukong no se ofendió porque sabía que el rubio todavía estaba pensando. Para que piense tanto, me pregunto qué dirá. El silencio se prolongó durante 1 o 2 minutos antes de que Igor finalmente respondiera. Sus palabras fueron inusualmente suaves pero fuertes. Pero la sinceridad detrás de ellos no se puede fingir. Sabio mono. Gracias. Me has ayudado a encontrar a alguien a quien llamar familia. Como comentamos antes, estoy dispuesto a honrar el trato entre nosotros. El rubio se giró hacia Sun Wukong, con la mirada seria. ¿Qué quieres que haga? Sun Wukong reflexionó un poco sobre el pensamiento. Durante el tiempo que conoció al rubio, su evaluación de él había cambiado. Sus pensamientos de reclutarlo para el ejército de Indra casi habían desaparecido, especialmente después de ver con qué cuidado trataba a Asia. Sun Wukong nunca olvidaría cómo las mismas manos que casi aplastan a Durandal podían acariciar un rostro con tanto cuidado.
Si antes tenía una corazonada, ahora estoy completamente seguro de que no se llevará bien con Indra. Inevitablemente chocarán. Pero incluso con este pensamiento, el viejo mono todavía sentía curiosidad. Ahora quería saber qué siente una persona que ha encontrado una familia sobre un tema especialmente delicado. Niño. ¿Qué opinas de la guerra? Igor miró a Sun Wukong con una mirada confusa antes de que ésta cambiara a una de incertidumbre. ¿Qué pasa con el trato? No importa. Si quieres mi opinión sobre la guerra, viejo, es que no tengo una. Levantamiento de cejas. ¿No tienes uno? Comparado con tener una respuesta, no tenerla parecía ser más intrigante. Dime por qué no lo haces. Los humanos que conozco abogan por la guerra o la aborrecen. Igor se encogió de hombros antes de volverse hacia el jardín. Antes de responder, déjame preguntarle primero a Monkey Sage. Sé que ahora soy bastante fuerte. Aunque no soy el más fuerte, llegaré allí pronto. Así que esta es la cuestión. Digamos que dentro de 10 años, tú y yo peleo. Nuestra batalla es explosiva y numerosos pueblos y ciudades de los alrededores se ven afectados por nuestra lucha. ¿Se considera nuestra lucha una guerra ya que se causó una destrucción generalizada? ¿Se necesita una cierta cantidad de hombres para que nuestra lucha califique como guerra? ¿O es necesario que haya un choque de ideologías? Sun Wukong miró hacia adelante contemplativamente. Esta fue una pregunta en la que nunca pensó realmente. Aunque hubo algunos aspectos que el rubio no mencionó, había dejado claro su punto. Pero, afortunadamente, tenía una respuesta. Si me preguntas mi opinión, una guerra se considera guerra cuando hay mucho en juego. El número de personas o la ideología no importa. Si los riesgos de pérdida son lo suficientemente altos, entonces un conflicto puede considerarse una guerra. Al recibir la respuesta con calma, Igor hizo otra pregunta. Entonces, ¿puede considerarse una guerra si voy a luchar y mi vida está en juego? Sun Wukong respondió sin dudarlo. Sí. Tu vida es un riesgo bastante alto. Si existe la posibilidad de que tú u otros pierdan la vida al tratar con otra entidad, entonces puede contarse como guerra, independientemente de los números. La rubia no pudo evitar sonreír ante la respuesta del viejo mono. Si ese es realmente el caso, entonces abogo por la guerra porque solo en una guerra me haré más fuerte. Yo contra 10.000 personas con mi vida en juego suena como una muy buena manera de pasar un domingo, ¿no crees? ¿Sabio mono? Sun Wukong no pudo evitar parpadear una o dos veces ante la declaración de Igor. Turi. No pudo contenerse más. PFFT, Puaaya. Me gustas cada vez más, chico. Realmente posees el corazón de los fuertes. Sun Wukong sabía que si otros escuchaban la declaración de Igor, inmediatamente colmarían de maldiciones a la rubia sin molestarse en analizar crucialmente el significado detrás de lo que dijo la rubia. Solo por esta conversación, Sun Wukong supo que Igor definitivamente se convertiría en alguien que podría alcanzar el top 10 más fuerte. Volvió a mirar al rubio con una mirada llena de aprobación. Para alguien de tu edad, dices grandes palabras, chico. Solo alguien que esté dispuesto a luchar puede ganarse un lugar entre los fuertes. Capítulo 48. Solo por esta conversación, Sun Wukong supo que Igor definitivamente se convertiría en alguien que podría alcanzar el top 10 más fuerte. Volvió a mirar al rubio con una mirada llena de aprobación. Para alguien de tu edad, dices grandes palabras, chico. Solo alguien que esté dispuesto a luchar puede ganarse un lugar entre los fuertes. DXD. Sun Wukong sintió un inmenso orgullo en ese momento. Vio a la joven rubia bajo una luz completamente nueva. Sintió que, por la forma en que Igor veía el mundo, merecía su atención. Al final, decidió ofrecerle la oportunidad de conocer algo más. Mirando directamente a Igor, el viejo mono habló. Niño. ¿Te gustaría ver un campo de batalla real? Interrogación de cierre. Contrariamente a lo esperado, Igor no saltó de emoción. Solo miró hacia adelante con los ojos cerrados en contemplación. Esta fue una decisión importante que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Ir a un campo de batalla significa que podré ver una vista sin censura del completo derramamiento de sangre. Aunque Igor no era alguien que rehuyera matar, tener que presenciar miles de muertes en un solo momento era algo completamente diferente.
La cantidad de sangre y los gritos de quienes enfrentan una muerte lenta y dolorosa serían algo común. Los lamentos de los hombres que habían perdido a sus camaradas estarían siempre presentes. Pero estoy dispuesto. Igor no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad. Tuvo más de 60 años para preparar su mentalidad. Incluso antes de transmigrar, tenía una comprensión clara de que todos aquellos que habían caminado por el camino de los fuertes tenían que ver y causar derramamiento de sangre. Y después de numerosas décadas atrapado en sus propios pensamientos, hacía tiempo que se había preparado para todos los escenarios posibles. En el peor de los casos, tendría que apretar los dientes y aguantar. Si rehuía ahora, esto se convertiría en una niebla oscura en su corazón y un golpe devastador a su orgullo. Rechazar la oportunidad de evolucionar su mentalidad ahora se convertiría en un arrepentimiento en su subconsciente. Lo último que Igor quería era recordar este momento dentro de 100 años con pesar en el corazón. El rubio se conoce a sí mismo. Sabe muy bien que si rechaza este momento por miedo, se convertiría en una mancha en su conciencia. Incluso si los años pasarán, siempre miraría hacia atrás y pensaría, ¿y sí? Ese tipo de pensamientos serían perjudiciales para sus futuros avances como guerrero. Como guerrero, perdería todas las calificaciones para llamarse a sí mismo uno si se negara a beber un poco de sangre. Por tanto, si quería continuar por este camino que había elegido, tenía que aceptar. Para los de afuera, esto puede haber sido una simple petición. Pero para Igor, esta fue una decisión que lo impactaría durante muchos años. Y por eso quería tomar la decisión adecuada. Igor miró al viejo mono a los ojos y dio su respuesta. Quiero presenciar un campo de batalla con mis propios ojos. ... La sonrisa de Sun Wukong no podía agrandarse más en este punto. Todo lo que pasó por su mente fue una cosa. Sería un buen socio para mi descendiente. Su mente volvió a Bicou, uno de sus descendientes más prometedores. Ya había empezado a mostrar talento y lo estaban preparando para ser el próximo rey mono. El viejo sabio estaba muy interesado en qué tipo de asociación poderosa surgiría de su cooperación. Dadas sus personalidades ligeramente similares, tenía total seguridad de que trabajarían juntos. A pesar de... tendré que invertir personalmente en el entrenamiento de Bicou después de esto. Solo en su estado base, Sun Wukong ya estaba seguro de que el rubio había superado a la mayoría de los escalones superiores de las tres facciones. Solo en términos de poder bruto, Igor diezma por completo más del 90% del mundo sobrenatural. Tenía el poder y seguiría creciendo aún más. Pero lo que más necesitaba era experiencia y un campo de batalla se la daría. Aunque el rubio tenía el poder, todavía no sabía cómo usarlo. Sun Wukong ya comenzó a repasar una lista de cosas que quería mostrarle a la rubia. En su opinión, Igor ya se había convertido en medio discípulo. Por la forma en que Igor se comportaba, Sun Wukong ya había llegado a valorar a la rubia. Sus convicciones y creencias hicieron que Sun Wukong no tuviera problemas en ayudar un poco al rubio en su camino para volverse más fuerte. Por lo que sabía de su carácter, Igor no era un tirano. Y por eso no tuvo problemas en prepararse para convertirlo en un guerrero adecuado. Además de perfeccionar su experiencia, también podría darle algunos consejos sobre aura sensing. Chasquido de dedos. Igor miró a Sun Wukong con mirada confusa. Oye, sabio mono. ¿Estás ahí? La acción de Igor de chasquear los dedos sacó a Sun Wukong de su contemplación. De repente apareció como si hubiera tenido una epifanía. Mirando al rubio, rápidamente lo agarró del hombro y habló con firmeza. ¿Nos vamos mañana? Interrogación de cierre. El rubio estaba confundido por la repentina declaración antes de que finalmente hiciera clic en su cabeza. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Igor empezó a entrar en pánico. Intentó acercarse a Sun Wukong para renegociar los parámetros de su salida. ¿Te espera un minuto? Pero Sun Wukong desapareció en el acto. Ya sabía lo que el rubio quería decir, sí, no lo permitiría. Ya se había quedado demasiado tiempo y la fecha de la próxima batalla entre Indra y Shiva comenzaría a finales de semana. Lo último que necesitaba era enfrentarse a un Indra irritado. Y no quiso negociar las condiciones de salida con la rubia. En cuanto a Igor, sus ojos estaban llenos de pánico total. No. En un día normal, no le habría importado. De hecho, habría insistido en que se fueran inmediatamente. Pero ahora Asia estaba en la mezcla. Realmente no podía soportar separarse de su hermana pequeña. Ya era bastante difícil para él dejarla sola durmiendo.
Sin embargo, cuando Igor se agarró el pelo con indecisión, finalmente bajó las manos en señal de aceptación. Estúpido mono sabio. Aunque quería maldecir a Sun Wukong, comprendió que no podía permitirse el lujo de tomar largos descansos en su camino hacia el poder. Por mucho que quisiera quedarse en Asia, sería perjudicial a largo plazo. Igor era plenamente consciente de las olas que había causado y, tarde o temprano, gente fuerte vendría a esclavizarlo o matarlo. Sin embargo, no se arrepintió de sus acciones, ya que fueron las que lo llevaron a conocer a Asia. Restringirse de cualquier manera no estaba en consonancia con su personalidad. DXD. Asia estaba aterrorizada. La escena de ser agarrada por una figura encapuchada se repetía continuamente en su cabeza. Era tan perjudicial para su joven mente que continuamente gritaba sin cesar. La escena se repetía una y otra vez y cada vez ella se aterrorizaba tanto que llamaba continuamente a su abuelo. Pero nada cambió nunca. Sin ningún descanso de por medio, su secuestro terminaría en el punto donde estaba a punto de ser inyectada antes de comenzar de nuevo. Sentiría que alguien la levantaba y cuando abría los ojos y no podía reconocerlos, intentaba liberarse de su abrazo, pero sus luchas resultaban infructuosas. Eventualmente terminaría con una aguja acercándose a ella antes de comenzar todo de nuevo. Estas repeticiones atormentaban pesadamente su frágil y joven mente. Su psique se desgastaba con cada partida. Ella ya estaba incursionando en las profundidades de la desesperación, sus ojos se volvían cada vez más desalmados con cada partida. Pero justo cuando pensó que tendría que soportarlo todo otra vez, el entorno se oscureció. En el abismo de la oscuridad, comenzó a escuchar a alguien pronunciar su nombre una y otra vez. Asia. 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 Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Miró frenéticamente a su alrededor, haciendo todo lo posible por encontrar a quien la llamaba. Al principio lo trató como un producto de su imaginación. Lo primero que su mente intentaría hacer en una situación completamente desesperada es encontrar fuentes de esperanza. Entonces, cuando ya no escuchó la voz después de lo que pareció una eternidad, sus hombros se desplomaron en señal de derrota. Sus piernas ya no podían sostener su cuerpo cuando cayó al suelo. Sus sollozos ahogados aclararon el silencio y las lágrimas corrían por su rostro. Quiero ir a casa. Quiero ver al abuelo. Por favor, déjenme ir. Sus lágrimas brotaron a cántaros. Sus súplicas de misericordia fueron recibidas con un frío silencio, una completa desesperanza y desesperación invadiendo su corazón como un tsunami. Pero cuando todo parecía perdido, un rayo de resplandor dorado atravesó la oscuridad. Asia. Asia. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Asia movió su cabeza en busca de la voz. Tenía los ojos muy abiertos en una búsqueda desesperada de la fuente. Asia. 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 ¿Ese sí? ¿Dónde estás? Por favor dime dónde estás. Sin embargo, lo único que la recibió fue el silencio una vez más. Asia realmente se estaba rompiendo ahora. Sus ojos poco a poco se quedaron sin vida. El constante crescendo entre la esperanza y la desesperación estaba destrozando su mente inexperta y, para defenderse, comenzó a desarmarse, para que la dueña no perdiera la cordura. Asia ya no corría más. Ella solo se sentó en el suelo con las rodillas contra el pecho. Lágrimas silenciosas escaparon de sus ojos pero no había ninguna emoción detrás de ellas. Ella ya se había resignado a vivir en esta oscuridad, pero apareció el mismo resplandor dorado de antes. Esta vez, atravesó la oscuridad como el sol elimina las sombras. La misma voz que escuchó antes resonó de repente en todo el mundo de oscuridad. Asia. Inmediatamente, la oscuridad se disipó y la escena que la recibió la dejó aturdida y confundida. Sujetándola por los hombros, un adolescente de ojos azules y largo cabello rubio recogido en una cola de caballo la miraba con alivio. Ni siquiera tuvo tiempo suficiente para comprender todo adecuadamente antes de que la abrazaran muy cálidamente. Su reacción instintiva fue entrar en pánico, pero cuando escuchó la voz, Asia. Ahora estás bien. Y las lágrimas automáticamente brotaron de sus ojos. Uaaya. Inmediatamente se aferró a Igor como si fuera su salvavidas, porque lo era. Cuando reconoció que era su voz la que la había estado llamando, no pudo contener las emociones que había reprimido antes. Enterrando la cabeza en su estómago, se negó rotundamente a dejarlo ir. Naturalmente, a Igor ni siquiera se le ocurrió la idea de hacerlo.
Rodeándola con sus brazos, le acarició la parte superior de la cabeza con la barbilla. Sus dedos acariciaron suavemente su cabello, su voz salió suave y reconfortante. Estás a salvo ahora. Estás a salvo. La respuesta de Asia fue aguantar más. Todavía no podía diferenciar la realidad del sueño. Pero al sentir su piel, inhalar su aroma y escuchar su voz, gradualmente llegó a creer que todo esto era real. Cada sensación que estaba experimentando era real, la prueba de que estaba fuera de ese lugar oscuro. Sin embargo, en el momento en que Igor intentó liberarse, ella inmediatamente se aferró a él. No. Enterrando la cabeza en su pecho, no pudo evitar suplicar. No te vayas. Por favor, no te vayas, hermano mayor. Capítulo 49. Las palabras fueron tan reconfortantes que ella inmediatamente le devolvió el abrazo. El nivel de comodidad que sentía la hizo muy reacia a dejarlo ir. Enterrando la cabeza en su pecho, no pudo evitar suplicar. No te vayas. Por favor, no te vayas, hermano mayor. DXD. Igor nunca esperó que Asia tuviera una pesadilla como esta. Cuando escuchó sus gritos frenéticos hace unos momentos, inmediatamente se teletransportó a su habitación para brindarle consuelo. Incluso mientras la sostenía en sus brazos, no pudo evitar sentir un odio inmenso por el secuestrador muerto. Desde el fondo de su corazón, quería resucitar al secuestrador y torturarlo lentamente hasta la muerte por sus acciones. Su temblor de miedo casi lo hizo echar espuma por la frustración y el arrepentimiento por haber matado al secuestrador tan rápido. Además, ahora sentía un odio absoluto hacia quien orquestó el secuestro. El hecho de que fuera ignorante no significa que no fuera observador. Igor sabía muy bien que alguien debía haberle pagado al exorcista para secuestrar a Asia. No había otra razón viable para que ese exorcista secuestrara a Asia solo para él. Las ganancias superaron con creces los riesgos. Entonces, la única conclusión a la que pudo llegar fue que alguien de afuera la quería y le pagaron al exorcista para conseguirla. También supuso que Asia era alguien importante para la iglesia. No había otra razón para que alguien tan poderoso como el propio Vasco Estrada se quedara con una niña. Igor consideró brevemente la idea de que Asia fuera la nieta de Vasco, pero se veían tan diferentes entre sí que inmediatamente tachó la idea. La única última razón viable era que Asia tenía algo importante, algo así como un Sacred Gear. Sin embargo, a Igor esto no le importaba. Todo lo que sabía era que Asia era su hermana pequeña. Por lo que a él le importaba, a ella le podían crecer cuernos y aún así la abrazaría. Acunando a la pequeña rubia que agarraba desesperadamente la tela de su abrigo en su mano, Igor interrumpió sus pensamientos y se concentró en consolarla. El hermano mayor está aquí, Asia. El hermano mayor está aquí y ningún monstruo se atreverá a venir aquí. Sintió a Asia sentir débilmente contra su estómago, lo que le hizo suspirar. Una acción tan pequeña reafirmó que estos sentimientos de deseo de protegerla eran sus sentimientos genuinos. No había ningún impulso mental o compulsión que lo obligara a sentirse así. Para él, ella realmente se sentía como una hermana pequeña. Aunque el motivo seguía sin explicarse, se sentía lo suficientemente cómodo como para pensar en esos momentos. Sin embargo, mientras sostenía a Asia, no pudo evitar lamentar el hecho de que se iría mañana. Las dudas se acumulaban como piedras en su mente. Escenarios como quedarse atrás o llevarse a Asia con él surgieron por todas partes. Sin embargo, el rubio sabía que esas eran comodidades tontas o temporales que lo afectarían más adelante. No dudes, Igor. Puedes jugar con Asia una vez que regreses. DXD. La luna y su aparición se fueron mientras el sol se ponía y salía. Igor se quedó con Asia toda la noche y Vasco nunca regresó. Se desconocía el paradero de San Wukong, pero el rubio sabía que pronto vendría por él. El viejo mono tenía la extraña habilidad de aparecer de la nada en los momentos más extraños. El único problema que tenía Igor era que cada vez que San Wukong hacía eso, no podía sentir el aura del viejo mono. Se había convertido en una especie de pequeño proyecto que ahora debía resolver. Me pregunto cuándo vendrá. Al sentir los primeros rayos del sol atravesar las ventanas, Igor no pudo evitar mirar a Asia. La pequeña rubia dormía tranquilamente con un brazo enganchado a su muslo. La almohada debajo de su cabeza amenazaba con tragarse su carita, pero ni siquiera eso logró ocultar su sonrisa de satisfacción.
Igor no pudo evitar quitarle algunos mechones de cabello y le frotó suavemente la mejilla con el dedo. La suave sonrisa en su rostro transmitía perfectamente el amor y el cuidado que sentía por ella. Realmente deseaba disfrutar estos últimos momentos, pero al sentir el repentino desplazamiento del aire, suspiró. Girando la cabeza hacia la fuente, miró hacia Sun Wukong que estaba parado en el medio de la habitación antes de desviar su mirada hacia el reloj en la pared. Ya era la 7ª hora del día, demasiado tarde para el rubio en un día normal, pero demasiado temprano dadas sus circunstancias actuales. Mirando hacia Sun Wukong, Igor estaba a punto de hablar cuando el viejo mono lo interrumpió. No. Me voy ahora, contigo o sin ti. 10 segundos. El viejo mono se mostró inusualmente severo esta mañana, pero tenía sus razones. Quería poner a prueba la convicción de Igor ahora que una distracción había caído sobre él. Particularmente vino por la mañana cuando su sensación de desgana era particularmente alta y le dio 10 segundos para decidir ya que no quería que el rubio se demorara innecesariamente. Pero parecía que una vez más subestimaba a Igor. No es necesario, sabio mono. Vámonos ahora. Igor tenía completamente claras sus prioridades. Lentamente apartó la mano de Asia que se enganchaba alrededor de su muslo, se levantó de la cama y miró a la niña dormida. Incluso con sus convicciones claras, sus manos no pudieron evitar apretarse los puños. Mirándola, pareció cuestionar una decisión en su cabeza antes de llegar finalmente a una conclusión. Inclinándose, le apartó el mechón de pelo de la frente antes de darle un tierno beso. Regresaré pronto, pequeña Asia. Puede que no sea hoy, mañana, el mes que viene o incluso el año que viene. Pero definitivamente regresaré. Levantándose de nuevo, estaba a punto de hablar cuando notó que el mono le sonreía. ¿Qué? Sun Wukong lo despidió con la mano. Nada. Solo toma mi mano para que podamos irnos. Igor lo agarró sin desgana. Vamos, mono sabio. Sun Wukong miró al rubio antes de sacudir la cabeza y reírse. G. Y en ese momento, ambos desaparecieron del lugar. DXD. Vasco regresaba a su casa después de una larga reunión que duró toda la noche. Ya se acercaba la hora 8 y sabía que Asia pronto despertaría. Y también el viejo sol ya debe haberse ido. Vasco ya estaba acostumbrado a los hábitos de Sun Wukong. Solía hacer exactamente lo mismo cada vez que lo visitaba. Sin falta, el viejo sabio se marcharía temprano al día siguiente. Sin embargo, lo que le daba curiosidad era... ¿El chico se fue? Aunque fue por un corto tiempo, había visto cuán demasiado apegada parecía estar la rubia hacia su nieta sustituta. No le sorprendería que se quedara, pero sí se sentiría un poco decepcionado. Vasco conocía el potencial de la rubia. Igor ni siquiera había salido de la pubertad y su fuerza ya tenía el potencial de superar la suya en su apogeo. Vasco fue muy claro sobre cuán poderoso era Sun Wukong y cuán beneficioso sería su entrenamiento. El viejo sol me entrenó durante 7 años y mi fuerza superó incluso a la de Lord Michael. Si tuviera que entrenar al joven Igor, me pregunto qué tan explosivo sería su crecimiento. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y un año después, Vasco soportó un entrenamiento secreto por parte de Sun Wukong. Solo unas pocas palabras de orientación y, en 1946, era la carta más fuerte que tenía la Iglesia con solo 25 años. La combinación de la guerra y algunas palabras de orientación del ex-rey mono le permitieron crecer progresivamente en poder hasta el punto de estar en la cima absoluta de la clase de Dios, clase pico Satanás, solo en poder. Desafortunadamente, la edad jugó un factor importante ya que después de cumplir 40 años, su poder comenzó a disminuir progresivamente hasta estabilizarse en el extremo superior de la clase de dioses inferiores. Sacudiendo la cabeza ante los recuerdos de sus días de gloria, Vasco abrió la puerta de su casa y entró. Al encontrar numerosas cáscaras de plátano en el suelo, se puso una mano en la frente con exasperación. Por supuesto. Por supuesto que me dejarías un regalo como este, viejo sol. Agarrando la escoba que estaba junto a la puerta, comenzó a barrerlos, mientras su mente vagaba con curiosidad. Me pregunto cuántos años pasarán antes de que los vuelva a ver. Capítulo 50. Al encontrar numerosas cáscaras de plátano en el suelo, se llevó una mano a la frente con exasperación. Por supuesto. Por supuesto que me dejarías un regalo como este, viejo sol.
Agarrando la escoba que estaba junto a la puerta, comenzó a barrerlos, mientras su mente vagaba con curiosidad. Me pregunto cuántos años pasarán antes de que lo vuelva a ver. DXD. Palacio de Indra, Svargaloka, Reino Celestial. Tanto San Wukong como Igor aparecieron en un patio apartado lleno de un resplandor dorado. Las estatuas doradas de guerreros estaban cuidadosamente colocadas a distancias iguales entre sí. No había sol en el cielo. Más bien, parecía haber una hermosa mezcla de púrpura y oro que visiblemente se fusionaba como líquidos. Mientras Igor intentaba mirar a su alrededor y disfrutar de las vistas, San Wukong lo interrumpió tocándole el hombro. Recuerda ahora, chico. Indra es mucho, mucho más fuerte que tú. Así que muéstrale el debido respeto y no tendrás ningún problema. La rubia ahora sintió verdadera curiosidad por saber quién era realmente Indra y podía hacer que el viejo sabio lo calificara también. Un ligero deseo de luchar contra semejante figura surgió en su corazón, pero lo sofocó antes de que pudiera mostrarse exteriormente. Mirando a San Wukong directamente a los ojos, Igor dio una respuesta casual. Relájate, sabio mono. No causaré problemas innecesarios ni nada de eso. Respetaré a Indra ya que es un dios, pero no esperes que me arrodille o baje la cabeza y todo eso. Tengo mi orgullo, ¿sabes? ... San Wukong realmente miró a Igor. Conociendo los temperamentos que tenían tanto la rubia como Indra, el viejo sabio realmente tuvo el mal presentimiento de que las cosas podrían ir terriblemente mal. Inicialmente confiaba en que tal vez el rubio podría contenerse, pero esa leve intención de batalla que sintió en Igor lo hizo pensar dos veces sobre toda la terrible experiencia. Soltando un suspiro de derrota, decidió apretar los dientes y abrió el camino. Frente a ellos había escaleras que conducían a enormes puertas doradas. El viejo mono no entró, sino que se quedó allí. Se volvió hacia Igor y habló con tono definitivo. Niño. Indra y yo tenemos historia. Así que puedo hablar con él como quiera. Pero no me imites. No tienes la fuerza adecuada para conversar con él de cualquier manera. Si él lo desea, puede matarte. Antes de que pueda reaccionar para salvarte. Así como tú tienes tu orgullo, él tiene el suyo. Quiero que recuerdes que él no es como yo. Igor no se inmutó ante la mirada de San Wukong. De hecho, se quedó mirando fijamente. Conozco mi lugar, sabio mono. Por mucho que a Igor le irritara decirlo, entendía la importancia de la jerarquía. Para otros, era fuerte. Pero para el viejo mono, se quedó corto. Y si había alguien más fuerte que San Wukong, entonces tenía que conocer su lugar. La rubia no estaba ciega ante este hecho. Pero el hecho de que la otra parte fuera fuerte no significaba que comenzaría a temblar. Si ese fuera el caso, se habría convertido en parte de Grigori hace mucho tiempo. Mostraría respeto, no sumisión. Reconoceré su poder, no lo temeré. Tienes mi palabra de que no te causaré problemas innecesarios, sabio mono. Satisfecho con la respuesta de Igor, San Wukong agarró la mano del rubio y desapareció junto con él. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran dentro de una especie de sala de mando. Había una gran mesa redonda rodeada por más de 20 sillas. Una gran ventana estaba al lado de la puerta y daba a cientos de kilómetros cuadrados de terreno. Desde este punto de vista, todo lo que había debajo parecía relativamente pequeño hasta el punto de que si una persona normal mirara hacia abajo, le resultaría difícil identificar una casa como nada más que un solo punto. Esto confundió a Igor ya que el palacio parecía tener, en el mejor de los casos, 10 pisos de altura. Luego hizo clic en su cabeza. Tal vez este sea un búnker secreto flotando muy por encima del suelo o algo similar. Me pregunto qué pasará si este edificio se cae de repente. Habiéndose aburrido de la vista, Igor giró la cabeza hacia el resto de la habitación. De pie, encorvado sobre algunos documentos, había un hombre relativamente musculoso con un corte de pelo de color marrón verdoso. Y para completo desconcierto de Igor, vestía una sencilla camisa blanca y pantalones cortos. Para completar su look casual, llevaba gafas de sol circulares encima de la frente mientras usaba chanclas en los pies. Si bien Igor estaba sorprendido, eso era todo lo que estaba. Sorprendido. Eso fue porque una emoción completamente diferente surgió en su corazón, una de emoción. A diferencia de San Wukong, que tenía incluso menos presencia que el aire, Igor podía sentirlo. Fuerte. Es muy fuerte. Igor podía sentir instintivamente que la persona frente a él era fuerte.
Era tan fuerte que el rubio sabía que incluso si 100 de él usaran su Kaioken X30, ninguno de ellos dejaría un rasguño incluso si usaran sus ataques más fuertes contra él. Era un pensamiento tan aterrador porque Igor sabía que con su poder actual, un ataque casual de su parte podría destruir por completo una ciudad sin dejar nada atrás. Sin embargo, a pesar de estas probabilidades, Igor no pudo evitar sentirse entusiasmado. Una montaña. Encontré otra montaña. Después de estas últimas semanas, Igor finalmente había encontrado un objetivo que podía aspirar a superar. Su primer objetivo fue Barakiel y finalmente le superó. Su segundo fue Azazel. Pero el rubio sabía que incluso antes de que terminara el tercer año, habría superado al gobernador. Pero Indra fue una prueba completamente diferente. Indra era tan fuerte que Igor temía que necesitaría más de 100 años en la cámara del tiempo solo para acercarse a su nivel de poder. Pero eso fue lo que hizo que todo fuera tan emocionante. Igor miró a Indra con renovado respeto. Digno de ser un dios. Pero aún así, tarde o temprano te superaré y con o sin la cámara del tiempo. Con su uso constante del Kaioken, Igor avanzaba lenta pero seguramente hacia el reino de la divinidad. Tal como están las cosas, solo su esperanza de vida había aumentado más de 3 siglos. Al tener constantemente activado su Kaioken con un 50% de eficiencia, su esperanza de vida había aumentado en los últimos 10 años. Durante ese tiempo, mantener activo constantemente el Kaioken no solo le permitió volverse más competente, sino que también pudo ganar aproximadamente 20 años de vida cada año. Y tras haber conseguido el Kaioken X1-6, podría esperar ganar 24 años de vida útil al año. Pero a Igor eso no le importa en absoluto. Le había tomado un tiempo darse cuenta, pero mantener activo el Kaioken también fortalecería su cuerpo constantemente. Entonces, en teoría, podría fortalecerse constantemente. Y si tiene suficiente tiempo, pronto se volverá lo suficientemente fuerte como para rivalizar con Indra. Mientras el rubio comenzaba a fantasear sobre qué métodos de entrenamiento usaría, Indra miró a Igor por un momento antes de mirar hacia San Wukong. Bueno, esta es la primera vez. Wukong. ¿Trajiste a un mocoso? Su voz era tranquila pero cargada de curiosidad. Sí, lo hice. ¿Y no me estás molestando? San Wukong también tenía curiosidad. Esperaba de todo corazón que Indra lo regañara por desaparecer durante tanto tiempo o que al menos le dijera una línea con sarcasmo. Pero Indra descartó sus preocupaciones. Por supuesto que no. Puedo sentir la cantidad de fuerza que tiene. ¿Será de gran ayuda para el ejército? Inmediatamente, todos se detuvieron ante la sutil punzada de intención asesina que de repente se extendió por toda la habitación. 2 cabezas se volvieron hacia el rubio que ya tenía una aura roja rodeando su cuerpo. Era como una neblina que lo rodeaba como una capa. Igor miró a Indra directamente a los ojos, con una mirada inflexible. No soy ningún activo. Soy Igor Bontimori. Indra miró a Igor con la mirada perdida. Oh. Agitó su mano e inmediatamente, el rubio fue enviado volando hacia la pared de la habitación. Auge. Luego, Indra se enderezó, con una expresión desdeñosa en su rostro. ¿Me veo como que me importa? Igor se levantó del suelo y el aura roja a su alrededor aumentó en intensidad. Miró con absoluto desafío a Indra mientras San Wukong observaba con un suspiro de impotencia. Conocía la peculiaridad de Indra de intimidar a los recién llegados poderosos para que se sometieran. Ya era una tradición y, aunque reacio, San Wukong sabía que era necesario. El viejo mono tuvo el presentimiento de que la arrogancia de la rubia provocaría que esto sucediera. Por lo tanto, empapar al rubio con alguna realidad dolorosa lo ayudaría a humillarlo y hacerlo más cauteloso en el futuro. Lo último que San Wukong quería era que Igor muriera porque era demasiado apasionado. Preferiría dejar que Indra le enseñara una lección o dos, ya que sabía que el hombre no era demasiado estricto en sus métodos. Aunque Igor expresó su deseo de no unirse al ejército, el viejo mono no interferiría mientras Indra no fuera demasiado lejos. San Wukong observó al rubio luchar por mantenerse erguido, con el rostro mirando al suelo y el cabello colgando sobre su rostro como un trapeador. Con suerte, esto será humilde. Gru. Sin previo aviso, Igor de repente multiplicó su poder 20 veces. Su aura roja era tan feroz como su mirada. San Wukong observó con la mirada en blanco cómo Igor se ponía en posición. ¿Realmente olvidó todo lo que le dije, no?